Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentar los resultados presentados por la compañía American Express. American Express es una empresa que ya he traído en el vídeo de empresas para mantener en cartera toda la vida y que por supuesto tras la presentación de resultados ha tenido digamos que un crecimiento bastante importante. Como puedes ver aquí en el gráfico de últimos 5 días, tras la presentación de resultados la compañía llegó a subir un 4 o 5% y ahora a lo largo de la semana lleva aproximadamente un 7% de subida. Como puedes ver en el momento de la grabación del vídeo está cotizando a $233 estadounidenses y por supuesto en este vídeo digamos que vamos a ver esos resultados, por qué han sido tan buenos o por qué el mercado se lo ha tomado tan positivo. También por supuesto vamos a ver una valoración de la compañía y por supuesto vamos a intentar analizar a ver si con el entorno macroeconómico en el que nos encontramos puede ser una buena idea de inversión. Entonces, como siempre digo, vamos a ir primero al Investor Relation, donde aquí podemos encontrar por supuesto la parte de Financial y Earnings, digamos que el resumen, notas de prensa, presentación, etcétera. Yo digamos que te voy a enseñar de forma resumida los resultados y luego después me voy a meter en la presentación de donde se puede extraer mucha información relevante. Primero vamos a ir aquí al primer trimestre de 2024, donde como puedes ver lo interesante es que de facturación han crecido un 6%, pasando de 345, recuerda que todo esto está en billions, ¿vale? De 345 a 367. Luego después, digamos que en cuanto a ingresos por gastos de intereses, recuerda que esta compañía cobra por los intereses que, digamos, le cobra a los clientes, es decir, cuanto los clientes se endeuden más y paguen intereses, esos intereses son ingresos para la compañía. Pues esta parte ha crecido un 11%, pasando de 14.281 millones a 15.800 millones. Luego de beneficio neto han crecido un 34%, de 1.816 a 2.437, y en cuanto a EPS diluidos han crecido un 39%, pasando de 2,40 a 3,33, que no solo superan las estimaciones que había dado el propio equipo directivo, sino también han superado, digamos, las estimaciones de los analistas. Por supuesto, eso quiere decir que, o como hemos visto, la traducción es que en bolsa pues ha subido ese aproximadamente 5 o 6%. Y por supuesto, parte de que los beneficios o en este caso los EPS diluidos hayan crecido un 39% es gracias también a que hicieron unas recompras del 3%, pasando de 744 acciones en circulación a 722. Por supuesto, luego aquí hay, digamos que partes extraídas de lo que comenta el equipo directivo, el CEO en este caso, pero yo me voy a ir a la parte de presentación porque digamos que es un poco más visual y de aquí se puede extraer información mucho más importante. En primer lugar, como te decía, aquí tienes el resumen de los datos que te acabo de enseñar, es decir, en cuanto a los ingresos por gastos de intereses un 11%, luego beneficio neto un 34% crece, EPS diluidos un 39% y recompras de acciones un 3%. Si seguimos bajando un poquito más, ahora vemos el nivel de facturación o la facturación total y el volumen que han tenido. Esto es interesante para ver más o menos si, digamos, que a la compañía los clientes le siguen pues demandando pues en este caso pues crédito o siguen financiándose con la compañía o siguen gastando y pagando intereses, entre otras cosas. Entonces lo interesante es que aquí vemos más o menos un rango trimestral donde si comparamos con el mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior, es decir el Q1 de 2023, pasaron en cuanto a volumen de 399 a 419 billones y luego en cuanto a facturación de 346 a 367, que es bastante interesante. Como puedes ver, el crecimiento fue de un 7% y luego tenemos aquí ambas partes que, como puedes ver aquí, digamos que es consumo y servicios y luego por aquí viaje y entretenimiento, que esta sería la parte de aquí que, como vemos, ha crecido una parte el 6% y la de viajes y entretenimiento un 8%. Si seguimos bajando, porque recuerda que esta compañía, al ser una entidad financiera, que es verdad que también tiene parte de tarjetas como puede ser Visa o Mastercard, pero esta empresa, a diferencia de las otras compañías, digamos que se hace cargo de la financiación de los clientes, lo que quiere decir que tiene o necesita deuda, es decir, es como un banco o prácticamente es un banco que financia a los clientes, pero con las ventajas de que los clientes son premium, ¿vale? Entonces digamos que tienen esas ventajas y es interesante ver ciertos datos como por ejemplo, digamos que la facturación de servicios al consumo en Estados Unidos. Aquí podemos ver que si lo comparamos con el mismo trimestre anterior, pasaron de 142 billions a 153 billions, creciendo en la parte de consumo
y servicios, pues digamos que un 8%, y en la parte de viajes y entretenimiento también un 8%. Aquí además nos los subdividen o nos los segmentan por edades, porque por supuesto los clientes, o prácticamente casi todos los clientes de Amex, de American Express, digamos que son clientes que se podrían considerar clientes de poder adquisitivo elevado, es decir, o clase media alta o clase alta, básicamente. Entonces aquí nos lo dividen o los subdividen por edades diferentes. Tenemos aquí los millennials o los generación Z, que crecieron con respecto al mismo trimestre anterior un 15%, generación X un 7% y los baby boomer un 3%, que el total hace ese 8% de crecimiento. Y como ves, en cuanto a peso, los millennials y generación Z más o menos suponen de peso en cuanto a ingresos un 32%, generación X un 37% y baby boomers un 31%. Esto también es interesante para ver el tipo de clientes que tienen, en qué rango de edades tienen, porque más o menos también se puede hacer estimaciones sobre el tipo de consumo que hacen cada tipo de cliente. Si seguimos bajando un poquito más, y vemos también el nivel de facturación de servicios comerciales, que esto, como nos lo ponen aquí abajo, básicamente está enfocado a empresas, digamos, pequeñas o medianas que tienen un nivel de facturación, o mejor dicho, de ingresos inferior a 300 millones, pues en este caso digamos que también han crecido pasando de 125 millones a 127 millones, un 1% prácticamente en la parte de consumo y también servicios, pasando de 99 billions a 99 billions, que prácticamente se ve igual, pero seguramente aquí ese 1% no se nota la diferencia porque es con decimales. Y también por la otra parte, digamos que ha pasado de 26 billions a 28 billions en la parte de entretenimientos y viajes. Por supuesto, aquí en la parte de abajo podemos ver, digamos, qué servicios se les ha dado a estas empresas que ingresan menos de 300 millones, y en este caso por una parte a empresas estadounidenses pequeñas ha sido el 1% y empresas grandes o empresas globales han crecido un 5%, total ese 2%. Y si te fijas en cuanto a peso, digamos que el 81% suponen empresas pequeñas, podríamos considerar que fueran unas pymes, como se dice aquí en España, es decir, empresas que facturan menos de 300 millones, y el 19% a empresas estadounidenses grandes o globales, o empresas, digamos, que son a nivel internacional, que hacen ese 100%. Es decir, que también estamos viendo que trabajan más con empresas pequeñas o tienen más clientes de empresas pequeñas que de empresas grandes, pero eso, evidentemente, por el volumen de facturación, es otra historia. Pero como puedes ver, más o menos esto también nos puede dar datos sobre qué es lo que pasaría si, por ejemplo, hay un problema en Estados Unidos o un problema macroeconómico, y en el caso de sufrir las empresas pequeñas, pues digamos el porcentaje que podría afectar al nivel de ingresos de la empresa. Si seguimos bajando un poco más, aquí podemos ver la facturación de servicios por tarjetas internacionales, y en este caso pasaron de 77 billions a 85 billions, que también ha habido un crecimiento, como puedes ver, en la parte, por ejemplo, de servicios y consumo del 12%, pasando de 53 a 58, y en la parte de viajes y entretenimiento un 14%, pasando de 24 a 27. Esto es interesante, y además aquí vemos, digamos, la segmentación por consumidores. Aquí podemos ver que los consumidores individuales crecieron con respecto al mismo trimestre del año anterior un 14%, y las empresas pequeñas y grandes, digamos que crecieron un 11%, que hacen ese 13% de crecimiento. Y en cuanto a consumidores particulares, digamos que el volumen que ocupan sobre la facturación es del 65%, mientras que para empresas pequeñas y grandes ocupa el 35%. Cosa que entonces estamos viendo que realmente tienen más consumidores o clientes particulares que consumidores de empresas tanto pequeñas como grandes. Si continuamos con la presentación, aquí podemos ver, por ejemplo, tanto los préstamos totales como también las cuentas por recibir de miembros de tarjetas. En este caso, recuerda que los miembros de la compañía, que son, como digo, clientes de un alto poder adquisitivo y tienen tarjetas y hacen uso de esas tarjetas, por ejemplo, ya sean tarjetas de créditos o piden préstamos, entre otras cosas, pues aquí digamos que vemos realmente qué es lo que más suelen pedir los clientes. Aquí, por ejemplo, vemos que en el total han pedido unos 100 o han generado en billones unos 172 billions frente a los 194 actuales, y en la parte de cuentas por recibir de los miembros de tarjetas ha crecido un 4% con respecto al
mismo trimestre anterior, mientras que la parte de préstamos totales ha crecido un 17%. Y aquí, por supuesto, como podemos ver, el crecimiento de estos 172 a 194 implican que han crecido un 12% con respecto a el año anterior. Además, si seguimos bajando, una cosa muy importante que debemos vigilar en este tipo de empresas es las métricas crediticias de los clientes, tanto en este caso por préstamos como por cuentas por recibir. En este caso estamos hablando de los miembros de tarjetas. Lo interesante es que aquí nos indican qué porcentaje paga más tarde de 30 días y como vemos, antes de pandemia pagaba aproximadamente el 1,5% más tarde de 30 días, es decir, que devolvían el préstamo o las deudas más allá de 30 días, mientras que ahora es del 1,3, es decir, es mejor incluso que antes de la pandemia. Y luego aquí vemos, digamos que el ratio neto de amortización, que también es interesante, y vemos que está más bajo que en niveles previos a pandemia, que estaba en el 2,2 y ahora se encuentra en el 2,1. Si seguimos bajando, otra cosa interesante es entender lo que es el total aprovisionamiento, es decir, esto es normalmente el capital que tiene que apartar la compañía, por supuesto, para intentar calcular, por ejemplo, en base a la tasa de morosidad o de impagos o de ciertos problemas que vayan a pasar, pues es un capital que tiene que apartar la compañía. Sobre todo esto pasa con entidades financieras, ya sean bancos, ya sean fondos, ya sea lo que sea. Y como vemos, realmente con respecto a el mismo trimestre anterior han pasado de unos 1.000 millones, 1.055 millones a 1.269 millones. Es verdad que se ha reducido con respecto al cuarto trimestre, pero como ves también tiene cierta lógica porque en este tipo de compañías que también es, digamos que estacional, es decir, por ejemplo, los clientes o los consumidores suelen consumir más en el último trimestre porque llega Navidad, son vacaciones, entre otras cosas, y por supuesto suelen consumir más y también pedir más préstamos, entre otras cosas, pero comparándolo con el mismo trimestre anterior vemos que ha habido un crecimiento de ese aprovisionamiento, lo que quiere decir que la empresa espera a lo mejor tener, digamos que unas mayores dificultades, un poco más al menos, también se suele hacer porcentualmente con respecto a los beneficios generados de la compañía o a los ingresos generados. Entonces esto también es interesante, que hay que vigilarlo y que no se dispare demasiado. Por supuesto también, en cuanto a las reservas que tiene la compañía, esto es interesante porque siempre las compañías, digamos que tienen que tener, las compañías financieras tienen que tener un porcentaje de reservas de la deuda total o de los préstamos totales y de las cuentas por recibir. Es decir, por ley, realmente digamos que los estados, gobiernos, digamos que obligan a las entidades financieras a tener un capital en reserva con respecto al capital que han prestado, tanto ya sea por préstamo, ya sea por hipoteca, ya sea por pagos de tarjeta de crédito adelantados que luego tengan que devolverse con intereses, etcétera, etcétera. Pues como vemos, aproximadamente tienen el mismo porcentaje que antes de prepandemia o en el caso del primer trimestre del 2020, que sería del 2,9 y ahora es del 2,9, pero también si te fijas es el mismo porcentaje, pero es verdad que en cuanto a tamaño, ¿vale? En cuanto a volumen, pues ha crecido porque como la compañía ha vendido más o en este caso ha tenido más ingresos, pues porcentualmente digamos que es o tiene un mayor volumen o una mayor cantidad en billones, pasando de 4,3 a 4,6. Pero lo interesante es que representa, digamos que el mismo porcentaje sobre las deudas y sobre las cuentas por recibir, aunque hayan aumentado, lo que quiere decir que tienen mayores deudas, préstamos y también cuentas por recibir, que esos serán mayores futuros ingresos por intereses. Si seguimos bajando un poquito más, aquí además vemos desglosado, digamos, los ingresos para entender un poco qué tipo de ingresos tiene la compañía. Aquí, por ejemplo, podemos ver los ingresos con descuento que han crecido un 5% y en este caso digamos que ha pasado de 7.947 a 8.380 del mismo trimestre del año anterior a este último trimestre presentado. Y lo interesante es que en cuanto a peso de los ingresos, supone estos ingresos con descuento un 53%. Luego después también en cuanto a las tarifas netas de tarjeta, recuerda que por tener tarjeta digamos que cobran a los clientes, pues ha crecido un 15%, pasando de 1.700 millones a 1.900 millones y representa un 12% de los ingresos del primer trimestre de 2024. También lo mismo
en cuanto a tarifas por servicios y otros ingresos, que ha crecido un 6%, pasando de 1.200 a 1.292, un 8% que representa del total de ingresos. También la parte de ingresos de procesos, que esta parte digamos que ha decrecido un 8%, pasando de 420 millones a 386, pero esto lo interesante es que solo representó un 2% de los ingresos totales del primer trimestre de 2024. Y luego lo interesante es que en cuanto a beneficios por intereses netos, ha pasado o ha crecido un 26%, pasando de 2.980 millones a 3.760 millones, creciendo o representando aproximadamente un 24% sobre los ingresos totales de la compañía por intereses, como digo. Y al mismo tiempo los intereses totales, que es la suma de todo esto, el 100%, que es lo que llaman por ingresos netos por gastos de intereses de los clientes, representan ese 100%, que son los 15.800 millones, que viene de atrás de unos 14.200, creciendo ese 11% que te expliqué antes. Por supuesto, si seguimos bajando, aquí nos detallan, por ejemplo, lo que es la parte de ingresos con descuentos, que también ha aumentado, pasando de 7,9 a 8,4. Esto es interesante ver que cada segmento también va creciendo. Aquí lo interesante es que también vemos, digamos, que las tarifas por tarjetas netas y también las nuevas tarjetas adquiridas, es decir, las tarjetas nuevas que se han emitido para nuevos clientes o para los mismos clientes, pero al ser nuevas tarjetas, pues son más tarjetas con las que se pueden o con las que la empresa puede seguir cobrando intereses. Aquí vemos cómo, por ejemplo, las tarifas han ido creciendo, pero es verdad que ese crecimiento se ha ido ralentizando, el crecimiento de las tarifas pasando de un 23% a un 16% en el último trimestre de 2024. Es decir, sí, parece que se va ralentizando las tarifas por las tarjetas, ese crecimiento se va ralentizando, pero lo interesante es que más o menos se está manteniendo estable, o ellos esperan, como han comunicado, que se mantenga aproximadamente en torno al 14-15% en este caso. Y lo interesante es que esto, por supuesto, le da más ingresos a la compañía. Y luego, por otra parte, aquí vemos los nuevos propietarios de las nuevas tarjetas adquiridas, es decir, las nuevas tarjetas para nuevos clientes, que por supuesto serán tarjetas que pueden cobrar nuevos intereses, que ha pasado de 3,4 a 3,4. Y como vemos, esto es en el mismo trimestre, el Q1 de 2023, Q1 de 2024. Luego en los siguientes trimestres es verdad que bajó un poco, se emitieron o se crearon nuevas tarjetas, pero menos, ¿vale? Y ahora ha vuelto a lo mismo que el trimestre anterior, cosa que es interesante porque, como te digo, estos serían futuros ingresos para la compañía. Si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos, por ejemplo, el beneficio por intereses netos, como también ha pasado de 3 billions a 3,8 billions, que esto es bastante interesante, representando el crecimiento un 26% con respecto a el año sobre año, o sea, sobre el mismo trimestre anterior. Y esto es interesante también ver que esta parte pues se va generando cada vez más. Si seguimos bajando al mismo tiempo, vemos el total, que es lo que hemos hablado, el total de intereses o el total de ingresos que ha generado la compañía por gastos de intereses, pasando de esos 14,3 a 15,8, y por supuesto ha sido un crecimiento del 11%. Por supuesto, si miramos el mismo trimestre anterior, había crecido con respecto a 2022, que fue un año más flojo, porque recuerda que eso se estaba normalizando la parte de demanda, y por eso 2022 fue un año más deprimido, por eso el crecimiento ha sido mayor, pero que ojo, este crecimiento está bastante en línea con el crecimiento normalizado de la empresa de doble dígito, lo que quiere decir que ha sido un crecimiento bastante bueno. Si seguimos, por supuesto, bajando y vemos en detalle los gastos de la empresa, aquí vemos, por ejemplo, que los gastos por premios que se le dan a los miembros, recuerda, como te decía o como te expliqué en ese vídeo de Empresas para toda la vida, donde te hablé de American Express, esta empresa premia a los clientes porque son clientes de un alto poder adquisitivo, es decir, que tienen mucho capital y por tanto pues pueden permitirse gastar más, y por supuesto digamos que la parte del consumo es un porcentaje importante de, por ejemplo, el PIB o el Producto Interior Bruto de cada país, lo que quiere decir que al mismo tiempo para las compañías también digamos que premian, en este caso esta compañía premia a sus clientes con
regalos, por decirlo así, a los miembros que consumen o que utilizan mucho las tarjetas de la compañía. Por eso digamos que vienen estos gastos. Lo interesante es que lo han mantenido, es decir, que los gastos aproximadamente, como podemos ver, han aumentado en 8 millones, es decir, de 3.766 a 3.774, prácticamente un 0% de crecimiento, 0 y pico. Luego también en cuanto a la parte del desarrollo del negocio, es decir, de la propia empresa, la evolución, pues no han gastado más, se han mantenido en los 1.393 millones, de hecho incluso lo han reducido en 1 millón. Luego los servicios que les han dado a los miembros de tarjetas ha crecido un 19%, es decir, les han dado más servicios a estos clientes para que estén más contentos, pasando de 983 a 1.171. Luego al mismo tiempo el gasto en marketing de la compañía ha crecido un 10%, pasando de 1.341 a 1.476. Los gastos operativos los han mantenido en 3.576 a 3.574 y luego los gastos totales solo han aumentado un 3%. Es decir, que estamos viendo que el equipo directivo ha mantenido una buena disciplina en el ahorro o control de gasto, lo que solamente ha aumentado un 3%. Recuerda que si la compañía tiene la capacidad de crecer, en este caso los ingresos a doble dígito, a ese 11%, y crece los gastos un 3%, eso significa que al final la compañía tiene apalancamiento operativo, es decir, que los beneficios crecerán mucho más allá de lo que crecen los ingresos. Es decir, que si ya los ingresos han crecido un 11%, precisamente por eso hemos visto que los beneficios, gracias a este ahorro de gasto o control de gastos, pues que han crecido más del 30%. Si seguimos bajando para buscar más información, aquí nos hablan sobre el capital, donde vemos por un lado, digamos que el capital ordinario Tier 1, que se ha mantenido aproximadamente entre el 10,6, aproximadamente 10,5, 10,6, que ha pasado del trimestre anterior a este trimestre. Aquí vemos que es interesante que el ratio objetivo es que aproximadamente crezca entre un 10 o se mantenga entre un 10 y 11%, y la parte regulatoria mínima exigida es que mantengan el 7%, es decir, digamos el capital que disponga la compañía o que tenga disponible en existencias. Y al mismo tiempo el retorno sobre el capital, fíjate que ha pasado de 0,6 billions, es decir, de 600 millones, a 1,6, es decir, que realmente ha crecido bastante ese retorno sobre el capital. Si seguimos bajando, aquí vemos más sobre el guidance de la compañía, donde para 2024 ellos esperan, por supuesto, tener ese crecimiento de entre el 9 y el 11% y unos EPS que se sitúen entre 12,65 y 13,5, que eso supone un crecimiento de entre el 13% y 17%. Como ves, un crecimiento de doble dígito saludable y encima con clientes muy buenos o clientes que tienen más resiliencia que, por ejemplo, otro tipo de clientes que tienen más dificultades en entornos difíciles macroeconómicos. Lo interesante es que una vez hemos visto esta información de la compañía y antes de ir, por ejemplo, a la parte de valoración en ticker, que voy a ir justo ahora y vamos a ver realmente cuál sería la valoración, hay que leer un poquito más sobre la presentación porque, como ves, la presentación es mucho más larga, pero yo voy a ir a un punto en concreto que me parece muy interesante. Aquí, por supuesto, vemos más información sobre viajes y entretenimiento, sobre también el volumen o el crecimiento de los consumidores, entre otras cosas, es decir, mucha información, pero me voy a detener aquí en esta parte porque considero que es quizás la más importante. En este caso ya te he estado hablando estos vídeos atrás, por ejemplo, del entorno macroeconómico en el que nos encontramos. Se presupone, como ya te he explicado, y sé que me repito mucho, pero es importante que entiendas esto, se presupone que la Fed iba a bajar tipos de interés este año. 3 bajadas, luego se presupone o se ha cambiado que más o menos en vez de esas 3 puede que sean 2, incluso ahora se está hablando en función de la guerra, subidas de petróleos, también por supuesto la inflación que no remite, pues que no hayan bajada de tipos de interés o incluso que comiencen a haber subidas a final de año después de las elecciones. Por supuesto, hasta las elecciones seguramente intentarán mantener la situación actual, ¿vale? Para que no afecte mucho a las elecciones o a los gobiernos principales que se presentan a las elecciones estadounidenses, pero una vez pase eso, ya digamos que ese interés político pues no existe, lo que quiere decir que la Fed
también, pues digamos que ya no tendrá, digamos, reparo en ser más tajante o endurecer más las políticas de tipo de interés si lo viera necesario. Entonces, aquí una cosa importante, como te digo, es, digamos, la visión que nos da la compañía, la propia compañía, sobre, en este caso, entornos variables, sobre escenarios económicos para las reservas crediticias. En este caso, por un lado, esto es interesante porque va a afectar directamente a la compañía. Por un lado vemos, digamos, el desempleo, el ratio de desempleo estadounidense, y por otro lado, digamos que vemos el crecimiento estadounidense del GDP, que es el Producto Interior Bruto, el PIB, ¿vale? Entonces, esto es importante porque estos dos indicadores, digamos que nos indican más o menos cómo se espera que vaya a crecer la economía. Recuerda, como te comenté justo antes, que realmente el consumo, generalmente en ciertos países avanzados, suele más o menos tener un volumen para el Estado de ingresos de aproximadamente el 70% sobre el Producto Interior Bruto. Es decir, que si baja el consumo, pues al final digamos que los ingresos que se pueden tener por parte del Estado y por tanto el Producto Interior Bruto generado del país puede bajar bastante. Bien, entonces, si aumentan las tasas de paro, piensa que aquí tenemos un escenario base que es la línea azul clara, como puedes ver aquí, el escenario base que más o menos se presupone que a partir del Q1 de 2024 el escenario base es que se mantenga aproximadamente en el 3,5-4% llegue a crecer ese nivel de desempleo en Estados Unidos. Pero luego tenemos el escenario bajista o el escenario más malo, donde por supuesto en el trimestre anterior, en el Q4 de 2023, estimaban que lo peor que podía pasar es que ese paro aumentara o esa tasa de desempleo aumentara hasta el 7% progresivamente. Como eso no ha pasado y ahora estamos en el primer trimestre de 2024, la proyección de la empresa es esta, que pase del 3,5 al 7% hasta aproximadamente el Q1 de 2025. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente al doblarse la cantidad de paro significa que muchas más personas estarían sin empleo y por tanto el consumo se vería drásticamente ralentizado. Por supuesto, si ese consumo se ve drásticamente ralentizado, afecta directamente al PIB, al Producto Interior Bruto, ya que como te he explicado, digamos que esto afecta al 70% del Producto Interior Bruto generalmente de cada país, que es el consumo. Por tanto, si el consumo se ve ralentizado porque hay una aumento en las tasas de desempleo, por supuesto el PIB se verá afectado. Y el escenario que más o menos estaba barajando la compañía era que a partir de este Q1 de 2024, digamos que el escenario base, como puedes ver, pues se mantuviera en el crecimiento del Producto Interior Bruto anual estadounidense del 2%, más o menos. Pero por supuesto, digamos que en el trimestre anterior tenían una proyección negativa que podía bajar o de crecer al -3, es decir, que el Producto Interior Bruto pasara de un crecimiento del +4 que tuvo en el cuarto trimestre de 2023 a el -3, -4, que luego se mantuviera así hasta prácticamente 2025, y en 2025 es cuando comenzara ese crecimiento nuevamente del Producto Interior Bruto. Recuerda y ten en cuenta que de forma técnica que una economía o un país tenga 2 trimestres consecutivos negativos es básicamente una recesión técnica, es decir, realmente es una recesión, 2 trimestres consecutivos, y en este caso pues ya digamos que el escenario que baraja la compañía es que se pueda dar este escenario a final de 2024, como puedes ver. Precisamente, lejos de bajar los tipos de interés, digamos que si ocurriera esto, es decir, que si tuviéramos un frenazo de la economía, un aumento en las tasas de paro y por tanto una ralentización económica en el crecimiento del Producto Interior Bruto estadounidense, esto por supuesto alimentaría a la Fed la idea de a lo mejor bajar tipos de interés. ¿Por qué? Porque ya han conseguido frenar o enfriar la economía, que al final es el objetivo. Recuerda que si se frena la economía, se frena el crecimiento, se frena la inflación. Y por tanto, si se frena la inflación, pues la Fed no tendrá motivos para mantener la inflación más alta. Entonces, esto quiere decir
que en el escenario negativo, por supuesto, al haber este decrecimiento, pues por supuesto todas las compañías, sobre todo también las financieras, pero en general todas las compañías estadounidenses y también del resto de países del mundo, pues presentarán peores beneficios de lo que estimaban. Recuerda también que en el vídeo de expectativas para 2024 te comentaba que en base a digamos, el análisis que hacía Goldman Sachs, pues digamos que se esperaba que a finales de año las empresas medianas y pequeñas, sobre todo más del SP500, fueran generando o aumentando los beneficios de aquí a final de año porque se iban a ir bajando los tipos de interés. Pero ¿qué pasa? Que si no se bajan, o a lo mejor digamos que hay una ralentización macroeconómica, hay un aumento de tasa de desempleo, pues las empresas también venderán menos porque habrá menos consumo. Si se consume menos, las empresas venden menos. Si las empresas venden menos, hay un frenazo en las ventas, es decir, en el crecimiento de ventas e ingresos o beneficios de las compañías, y por tanto esas compañías ya tendrán o generarán beneficios peores. Si generan beneficios peores, al mismo tiempo el mercado pagará múltiplos inferiores, y si encima a esto le sumamos que hay mayor incertidumbre macroeconómica porque hay más tasas de desempleo, etcétera, etcétera, y todavía a lo mejor la inflación sigue más o menos enquistada, pues seguramente veremos cómo el mercado asignará peores múltiplos. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, ya que es verdad que con American Express es muy fácil, o sería muy fácil, y por eso te estoy comentando, venir aquí, ir a la parte de valoración y decir, bueno, pues como la compañía, por supuesto, después de este crecimiento que ha tenido, después de los buenos resultados, que te repito, ha sido un crecimiento de aproximadamente el 4 o 5% tras la presentación de resultados, y como ves, en la última semana lleva un crecimiento del 7%. Pero para mí sería muy fácil decir, bueno, pues vengo aquí. Esta compañía, como es una compañía financiera, pues se tiene que calcular por PER o por Book Value. En este caso, Price Book Value, voy a hacerlo por PER porque es mucho más sencillo. Y vemos aquí como, por ejemplo, podría decir, bueno, mira, la media del último año ha sido 14-15 veces, está aproximadamente cotizando a 17,75. En los 3 últimos años la media ha sido de esas 17 veces, en los últimos 5 años también de esas 17 veces, y en los últimos 10 años, que también es verdad que ha habido un año de distorsión, que fue la pandemia, donde generalmente es verdad que porque se ralentizó la economía, pues por supuesto, digamos que la compañía generó menores beneficios y el múltiplo se distorsionó, es decir, subió bastante, pero que generalmente antes de la pandemia vemos un múltiplo aproximado de 15 veces, y ahora digamos que el mercado ha estado pagando pues entre 20 y 15 veces, podríamos decir que unas 17 veces en esta última parte. Es decir, que realmente un múltiplo apropiado para esta compañía podría situarse entre las 15 y 20 veces, unas 17 veces podría ser más o menos razonable, o incluso si queremos ser conservadores, unas 15 veces también podría ser bastante conservador y razonable. Entonces, como te digo, sería un error venir y decir, bueno, como el múltiplo más o menos medio o acorde a esta compañía 17 veces, yo me voy a ir aquí a estimaciones, voy a ir a años futuros donde están los EPS de objetivos de analista, y aquí por ejemplo podríamos ver que para 2026 se supone que los analistas estiman que la compañía generaría 16,91, como puedes ver. Pues en este caso me iría a la calculadora y pondría los 16,91 y lo multiplico en este caso por las 17 veces, y ves que nos daría 287 de precio objetivo, 287 para 2026, 2024, 25 y 26, para 3 años. Y la compañía, como te decía, está cotizando ahora mismo, en el momento de la grabación de este vídeo, a 233, es decir, es un pequeño crecimiento. Por supuesto, fíjate que esto es lo interesante, que para los siguientes años, incluso los propios analistas estiman que los EPS decrecerán. Piensa, como te estaba explicando, que hay incertidumbre macroeconómica, y con esta compañía, como puedes ver, es normal que tenga algunos años de beneficios negativos o de decrecimiento. Por suerte, salvo el año de pandemia que decreció los beneficios o los EPS un 54% y fue una cosa puntual, realmente los años de decrecimiento de esta compañía, a diferencia de otras entidades financieras, solo decrece un 1%, un 1, un 2, un 3%. Es decir, que incluso podríamos considerar que esta empresa, porque tiene una mayor calidad que el resto de competidores o de empresas financieras, porque tiene ese tipo de clientes más premium,
pues a la hora de decrecer, por los ciclos económicos, decrece mucho menos. Entonces, eso significa que aquí más o menos los analistas, para ser conservadores, han supuesto que ha habido o va a haber en 2027 un año de decrecimiento del 10% para luego ajustar las estimaciones futuras. Yo seguramente lo que podría estimar es que en vez de crecer ese 15% de media, puedo estimar, como te estaba explicando, y por eso precisamente es importante tener en cuenta esto, te puedo plantear dos escenarios. En primer lugar, te puedo plantear un escenario donde va a haber un soft landing, donde se supone que o digamos que vamos a ver cómo efectivamente de aquí a final de año sí van a ocurrir esas bajadas de tipo de interés, porque la inflación va a ir remitiendo, también porque la guerra actual, digamos, o la incertidumbre de los conflictos que hay actualmente, pues digamos que van a ir remitiendo, van a ir desapareciendo. Por tanto, digamos que la inflación ya no va a estar enquistada, va a ir bajando, y eso va a dar, digamos, motivos a la Fed para ir bajando los tipos de interés. Por tanto, en ese escenario positivo sí podríamos estimar ese crecimiento aproximadamente del 15% hasta 2026. 14, 13, 15% más o menos. ¿Por qué? Porque ten en cuenta, como te decía, que si los clientes más premium de esta compañía, que son al final los clientes con un mayor alto poder adquisitivo, pues en ese caso pueden consumir más, y si no hay problemas macroeconómicos que le impidan seguir consumiendo, pues seguirán consumiendo, seguirán viajando, seguirán comprando, seguirán gastando, etcétera, etcétera. Pero es importante también valorar, como te digo, esta parte de aquí. Entonces, para hacer un escenario más negativo, tal y como nos dice aquí la compañía, tanto teniendo en cuenta que las tasas de desempleo se suben o aumentan hasta el doble, y que tenemos 2 trimestres consecutivos negativos en Estados Unidos de crecimiento, por tanto hay una, digamos, recesión técnica, y esto afectaría a los beneficios de las empresas y a los múltiplos que pague el mercado, podríamos estimar que perfectamente para 2025, que recuerda que es cuando más o menos primer trimestre piensan o estiman que se recupere, digamos, el Producto Interior Bruto estadounidense, pues eso quiere decir que, haciendo estimaciones hasta 2025, como puedes ver, los analistas estiman 15% de crecimiento, 15% de crecimiento. Yo, para ser conservador, en vez de este segundo año de crecimiento, puede ser el primero o puede ser el segundo, digamos que voy a estimar un 0, es decir, que realmente los EPS voy a estimar que van a ser 13 los que van a conseguir para 2025. Eso quiere decir que si me voy a la calculadora y pongo 13 de EPS, pero eso sí, como es verdad que el mercado estará más negativo, no voy a asignarle 17 veces, que son las actuales. Tampoco, por supuesto, le voy a asignar, en este caso, 14, 13, que podría asignarle a esta compañía, porque se supone que ya para 2025, digamos, que el Producto Interior Bruto empezaría a mejorar, a entrar en terreno positivo, y las tasas de desempleo empezarían a caer, lo que quiere decir que también se supone que de aquí a ese entonces la inflación habría remitido tras la ralentización macroeconómica, es decir, que los tipos de interés habrían bajado, y por tanto el mercado empezaría a pagar múltiplos más altos, pero no tan bajos ni tampoco tan altos como los actuales. Yo creo que 15 veces sería lo apropiado, lo que quiere decir que realmente incluso en ese escenario negativo vemos una caída de la compañía bajando o pasando de 233 a lo que te estoy enseñando ahora, que son los 195. ¿Esto qué quiere decir? Que esa caída o ligera caída sería la corrección que más o menos podríamos ver en la compañía. Si estamos hablando de 233 que está ahora, una bajada aproximada de 20 y pico puntos, ¿vale? De 30 y pico puntos, podríamos decir que aproximadamente estaríamos hablando de una caída del 25%. Ojo, esa caída del 25%, eso sería, en teoría, hasta 2025, porque si a partir de ahí es verdad que ya hemos visto una recesión, ya hemos visto una ralentización en el consumo, por tanto la inflación sí o sí tiene que remitir, y si remite la inflación, los tipos de interés bajan, y si los tipos de interés bajan, por supuesto las compañías podrán comenzar a tener más beneficios o a generar cada vez más beneficios, lo que quiere decir que es positivo para esta compañía y para todas las compañías que están cotizando en bolsa. Por eso, a partir de ahí, aunque veamos esas bajadas, los siguientes años sí podríamos proyectar, por ejemplo, digamos, crecimientos del 15%. Para eso me voy a ir a MoneyChimp.
donde en este caso voy a hacer esas proyecciones y voy a estimar, por un lado, que partiendo de los 13 DPS, es decir, teniendo en cuenta este primer año o 2 años de incertidumbre con posible recesión y aumento de las tasas de paro, pues a partir de ahí 13 DPS vamos a tener en cuenta que a 3 años más, es decir, 2 años más 3 ya son 5 años de estimaciones, va a crecer la compañía aproximadamente un 14%, no un 15% que podría ser lo máximo, porque recuerda que la compañía estima más o menos crecer entre el 13-17%, un 15-14 sería más o menos la media, lo que quiere decir que los EPS crecerían hasta 19,26. Entonces 19,26 en este caso 3 años más tarde de 2025, 26, 27 y 28 hasta 2028, eso quiere decir que si vamos a la calculadora y pongo aquí 19,26 y lo multiplico, en este caso ahí sí, porque ya la economía se habría recuperado, el mercado podría pagar 17 veces, quiere decir que estaríamos hablando de 327 frente a los 233 actuales. Es decir, que como ves, a corto medio plazo, esta compañía, sobre todo más corto plazo, esta compañía, al igual que otras muchas, si no cumplen objetivos de beneficios y si hay problemas macroeconómicos como lo que te digo, aumento de tasa de paro, también enfriamiento de la compañía y todo esto que afecta negativamente no solo a las expectativas del mercado, sino también a los beneficios de las empresas, pues a partir de ahí, digamos que luego a medio largo plazo, pues por supuesto podrías obtener esos, o la compañía podría generar esos 19,26 de EPS y por tanto tú podrías obtener un crecimiento de los 233 actuales a los 327 más o menos, que sería hasta 2028. Que eso, si vamos aquí, digamos que para saber el retorno más o menos, aquí podemos ver que vamos a retorno 233 por una parte y por otra parte voy a poner 327, que ponemos aquí 327 a 5 años completos, es decir, incluyendo los 2 primeros años de ralentización y de decrecimiento por parte de la empresa. Eso significa que tú obtendrías un 7% anualizado en un escenario negativo. Cosa que es positivo porque, como ves, a medio largo plazo esta compañía te puede dar un crecimiento aproximadamente similar a lo que te ofrece el S&P 500 después de descontar inflación, y en este caso pues más o menos estarías en una empresa que tiene mucha más calidad, pero por supuesto si esta compañía baja y tú, por ejemplo, en ese caso hipotético, decidieras comprar más, ya tu precio de partida no serían 233, sino sería incluso menos. Lo que quiere decir que es que, fíjate, y esto es otra cosa interesante, a 3 años, que es la rentabilidad que obtendrías después de esa corrección, en ese caso hipotético, recuerda que más o menos habíamos estimado que la compañía podría llegar en torno a los 190 y pico, 200, quiere decir que de 200 a 327 en los últimos 3 años, después de esa incertidumbre, fíjate que la rentabilidad sería del 17% anualizado. Por tanto, a 5 años tendrías un 7, pero a los últimos 3 años después de estos problemas tendrías un 17. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ahora mismo, por supuesto, ¿quiere decir que el precio actual de American Express es malo? No. A largo plazo, como ves, puedes obtener beneficios, pero quizás, lo que yo siempre digo, cuando hay incertidumbre, no inviertas todo el capital que tienes pensado invertir en esa compañía, guárdate un poco de liquidez y en el caso de que aparezca alguna de estas oportunidades por incertidumbre macroeconómica, tú aumentes tu posición para luego tener un precio medio más bajo y por tanto tener una mayor rentabilidad a largo plazo. Y nada, esto es todo sobre la actualización de resultados de American Express, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.